Ningún médico pudo ayudarlo, hasta que una humilde camarera encontró la cura que nadie esperaba. «Por favor, tienes que ayudarme». Santiago tomó la mano de la camarera con desesperación, sin importarle que otros clientes los miraran. «Sé que esto va a sonar loco, pero algo en tu té me ayudó anoche. Los médicos no pueden hacer nada más por mí». Esperanza retiró su mano suavemente, pero sus ojos mostraron una comprensión que lo sorprendió. «Señor, yo solo soy una camarera. No soy doctora ni nada por el estilo. Ayer preparaste algo especial para mí», insistió Santiago, notando cómo ella evitaba su mirada. «Dijiste que mi cuerpo necesitaba recordar cómo descansar. Fue la primera noche en 6 meses que pude dormir sin pesadillas». La mujer se quedó callada un momento, estudiando el temblor sutil en las manos de él. «A veces las hierbas pueden calmar los nervios. Nada más». «No, fue más que eso». Santiago se acercó más, bajando la voz. «Tuviste algo en mí que ningún especialista ha podido ver». 2 horas antes, Santiago Mendoza había salido del edificio médico más prestigioso de Ciudad de México, con la misma respuesta de siempre. «Sus exámenes están perfectos, señor Mendoza. No encontramos nada anormal». Perfectos. Esa palabra lo enfurecía cada vez más. ¿Cómo podían estar perfectos cuando él apenas podía coordinar sus movimientos durante las crisis? Cuando perdía la memoria por minutos completos, cuando sentía que su propio cuerpo lo traicionaba día tras día. El doctor Hernández, neurólogo de renombre internacional, había sido su última esperanza. Después de 2 semanas de estudios exhaustivos, el diagnóstico era el mismo de siempre. Nada. «Mire, licenciado», le había dicho el médico quitándose los lentes. «He revisado personalmente todos sus estudios, resonancias, tomografías, análisis de sangre, pruebas neurológicas. Todo está dentro de los parámetros normales. Quizás debería considerar, bueno, que esto pudiera tener un origen psicológico, como si él estuviera inventando los temblores que habían arruinado la presentación más importante del año frente a los inversionistas japoneses, como si hubiera fingido el episodio de amnesia que lo dejó perdido en su propia oficina durante 20 minutos. Santiago había construido su empresa tecnológica desde cero a los 28 años. A los 36, era dueño de una de las compañías de software más exitosas de México. Había enfrentado crisis económicas, competencia desleal y la presión constante de mantenerse a la vanguardia. Pero esto era diferente. Esto lo estaba destruyendo desde adentro. Después de salir del consultorio, había caminado sin rumbo por las calles de Coyoacán, tratando de procesar la frustración. Su teléfono no dejaba de sonar. La junta directiva preocupada por su ausencia, su asistente recordándole las reuniones pendientes, su hermana preguntando por los resultados médicos. Apagó el teléfono. Fue entonces cuando vio el letrero pintado a mano. El Rincón de Esperanza. Una cafetería pequeña y modesta, muy diferente a los lugares donde solía ir, pero algo lo atrajo hacia adentro. La camarera que lo atendió tenía algo especial. Esperanza, según su placa de identificación. Cabello castaño recogido en una cola de caballo, ojos oscuros que parecían ver más allá de lo obvio. Cuando Santiago pidió un café simple, ella había notado inmediatamente el temblor en sus manos. «¿Hace mucho que no duerme bien?», le había preguntado, sin juicio en su voz. Santiago se sorprendió por la pregunta directa. 6 meses, admitió. «Tal vez más». Sin decir nada más, Esperanza se había ido a la cocina y regresó con una taza humeante que olía a hierbas que no pudo identificar. «Esto le va a ayudar», había dicho simplemente. «A veces el cuerpo necesita recordar cómo descansar». Esa noche, Santiago durmió profundamente por primera vez en medio año. Despertó con una claridad mental que había olvidado que existía. Por eso había regresado al día siguiente, desesperado por encontrar a la mujer que había logrado lo que ningún médico pudo hacer. Pero ahora, viéndola reacia a admitir que había algo especial en lo que hizo, Santiago sintió que se le escapaba su única oportunidad de sanación. «Por favor», repitió, y esta vez no pudo ocultar la desesperación en su voz. «No sé qué más hacer. Los médicos me están sugiriendo que esto está en mi cabeza, pero yo sé que no es así. Tú me ayudaste ayer, aunque no quieras admitirlo».
Esperanza miró alrededor de la cafetería, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. «Venga mañana a las 8 de la noche», murmuró finalmente, «cuando esté más tranquilo el lugar». Santiago sintió una oleada de alivio. «¿Vas a ayudarme?» «Voy a intentarlo», respondió ella, pero había algo en sus ojos que sugería miedo. «Pero no le prometo nada, ¿está bien?» Cuando Santiago llegó al día siguiente a las 8 en punto, la cafetería estaba casi vacía. Esperó en la misma mesa de siempre, revisando obsesivamente la hora en su reloj. Las 8:15, las 8:30, las 9. Esperanza nunca apareció. «Disculpe», le dijo al gerente. «¿Sabe dónde está Esperanza?» «La camarera que trabajaba ayer en el turno de la tarde». El hombre lo miró confundido. «¿Esperanza? No conozco a ninguna Esperanza que trabaje aquí, señor. Nuestras camareras son Lupita, Carmen y Rosa. Todas llevan años trabajando aquí». Santiago sintió que el mundo se tambaleaba. «No, espere, una mujer joven, cabello castaño, ojos oscuros. Ayer me atendió justo en esta mesa. Lo siento, señor, pero creo que se está confundiendo. Ayer trabajaron Carmen y Rosa nada más. Lupita estaba enferma. Esa noche, los síntomas regresaron con una fuerza devastadora». Santiago tuvo el peor episodio hasta el momento. Perdió la coordinación completamente y se desplomó en su departamento, tardando casi media hora en recuperar la orientación. Mientras yacía en el suelo de su sala, mirando el techo, tomó una decisión. No iba a rendirse. Esperanza existía, había estado ahí y lo había ayudado. Si tenía que mover cielo y tierra para encontrarla, lo haría. Al día siguiente contrató los servicios de Carlos Vázquez, un investigador privado recomendado por su abogado. Carlos era un ex periodista de 47 años, que se había especializado en casos difíciles después de dejar el periodismo por las amenazas que recibía por sus investigaciones de corrupción. «Necesito que encuentre a una mujer», le dijo Santiago, entregándole la descripción más detallada que pudo hacer de Esperanza. «Sé que esto va a sonar extraño, pero ella es la única persona que ha podido ayudarme con un problema de salud que tengo». Carlos escuchó sin juzgar, tomando notas meticulosamente. «¿Tiene alguna foto? ¿Algún dato más específico?» «Solo sé que trabajaba en el Rincón de Esperanza en Coyoacán, pero ahora dicen que nunca existió». «¿Y está seguro de que no se está confundiendo de lugar?» Santiago lo miró fijamente. «Señor Vázquez, soy el CEO de una empresa tecnológica. Mi memoria funciona perfectamente para todo, excepto para ciertos episodios relacionados con mi condición médica. Le aseguro que no me estoy confundiendo». Carlos asintió. «Está bien, le voy a ser honesto. Este tipo de casos suelen ser complicados, pero si esa mujer existe, la voy a encontrar». Carlos Vázquez llevaba 3 semanas investigando, y los resultados eran inquietantes. Había revisado registros de empleo, bases de datos del IMSS, padrones electorales y hasta archivos de migración. Esperanza Morales simplemente no existía en ningún sistema oficial del país. «Es como si fuera un fantasma», le explicó a Santiago en su oficina rodeado de papeles y fotografías. «He hablado con todos los empleados de la cafetería, con proveedores, con clientes regulares. Nadie recuerda haber visto a una mujer con esa descripción trabajando ahí». Santiago se pasó las manos por el cabello, frustrado. Sus síntomas habían empeorado considerablemente en las últimas semanas. Los episodios de pérdida de coordinación eran más frecuentes y la amnesia temporal se presentaba casi diariamente. «Tiene que haber algo que se nos esté escapando», insistió. «Yo hablé con ella, Carlos, me preparó ese té. No me lo estoy imaginando». «No digo que se lo esté imaginando». Carlos se inclinó hacia adelante. «Pero piénselo bien. ¿Es posible que usara un nombre falso? ¿Que estuviera trabajando sin documentos? ¿Que fuera una empleada temporal que no está registrada oficialmente?» Santiago consideró las posibilidades. Durante los últimos días había visitado la cafetería religiosamente, esperando verla aparecer. Llegaba cada mañana antes de ir a la oficina, regresaba durante la comida y volvía por las tardes. Los empleados ya lo conocían y lo trataban con una mezcla de lástima y preocupación. «¿Ha considerado que tal vez fue solo una coincidencia?», le preguntó Carmen, una de las camareras que llevaba 5 años trabajando ahí.
A veces uno se siente mejor después de tomar algo caliente, relajarse un rato. No tiene que ser nada mágico, pero Santiago sabía que había sido más que eso. El cambio había sido inmediato y profundo. Esa noche había dormido como no lo hacía desde el inicio de su enfermedad. En la oficina, las cosas se estaban complicando. La junta directiva había notado sus ausencias frecuentes y su comportamiento errático. Durante la reunión mensual, Santiago había tenido que salir 3 veces por episodios de desorientación. «Santiago, necesitamos hablar», le dijo Mónica Herrera, la directora financiera y su socia desde los inicios de la empresa. «Los inversores están preguntando por ti. Tu comportamiento los tiene preocupados». «Estoy manejando un problema de salud, Mónica, ya te lo expliqué». «¿Y qué dicen los médicos?» Santiago evitó su mirada. «Están investigando diferentes posibilidades». Mónica suspiró. «Mira, sé que no quieres escuchar esto, pero tal vez deberías considerar tomarte un descanso. Unas vacaciones largas. Yo puedo manejar las operaciones diarias mientras te recuperas». La idea de alejarse de su empresa, de la vida que había construido con tanto esfuerzo, lo aterrorizaba. Pero también sabía que no podía continuar así mucho más tiempo. Esa tarde, Carlos lo llamó con noticias. «Creo que tengo algo», le dijo. «He estado revisando videos de cámaras de seguridad de la zona. Es un trabajo tedioso, pero encontré algo interesante». Se reunieron en la cafetería 1 hora después. Carlos le mostró su laptop con una imagen borrosa de las cámaras de seguridad de la calle. «Mire esto. Es del día que usted dice que conoció a Esperanza». Carlos amplió la imagen. «¿Ve esa mujer que sale de la cafetería a las 8:47 p.m.? Santiago se acercó a la pantalla. Era una figura borrosa, pero la postura y el cabello coincidían con sus recuerdos de Esperanza. Podría ser ella. Eso pensé yo también. Ahora mire esto. Carlos cambió a otro video. La misma mujer, 3 días después, caminando hacia la terminal de autobuses de Taxqueña. El corazón de Santiago se aceleró. ¿La siguió? «Hasta donde pude. Tengo contactos en la terminal. Según los registros, ese día una mujer que coincide con la descripción compró un boleto a Oaxaca. Se registró como María Elena Flores». Santiago se quedó callado, procesando la información. «¿Oaxaca?» Un pueblo pequeño cerca de la capital del estado. Se llama San Bartolomé Quialana. Es una comunidad zapoteca. ¿Zapoteca? Santiago no entendía la conexión. ¿Por qué se habría ido ahí? Carlos cerró la laptop. «Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero tengo que advertirle, Santiago. Si vamos a investigar esto, necesito que esté preparado para cualquier resultado. Es posible que esta mujer no quiera ser encontrada. Y es posible que las razones por las que desapareció sean complicadas». Santiago no dudó ni un segundo. «Necesito encontrarla, Carlos. Es mi única oportunidad de curarme». «Está bien, pero tenemos que hacerlo bien. No podemos simplemente aparecer en un pueblo zapoteca preguntando por una mujer que tal vez no quiere que la encuentren. Necesitamos ser respetuosos con la comunidad». 2 días después, Santiago tomó la decisión más difícil de su vida profesional. Le pidió a Mónica que asumiera el control temporal de la empresa y se tomó una licencia médica indefinida. «¿Estás seguro de esto?», le preguntó Mónica. «Una vez que salgas, va a ser difícil recuperar el control total. Si no hago esto, no voy a tener empresa que controlar de todas formas», respondió Santiago. «Mi salud tiene que ser la prioridad». La noche antes de viajar a Oaxaca, Santiago tuvo el peor episodio de su enfermedad. Se desplomó en su departamento y tardó más de 1 hora en recuperar la orientación completa. Cuando finalmente pudo levantarse, se vio en el espejo del baño y no reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y sus manos temblaban constantemente. A los 36 años, parecía haber envejecido 1 década en 6 meses. Pero en sus ojos había algo que no había tenido en mucho tiempo: determinación. Al día siguiente, Santiago y Carlos abordaron un vuelo a Oaxaca. Durante el viaje, Santiago no pudo evitar sentir una mezcla de esperanza y terror. Esperanza porque finalmente tenía una pista real sobre la mujer que lo había ayudado. Terror porque no sabía qué encontraría al final de esta búsqueda. Mientras el avión descendía hacia la ciudad de Oaxaca,
Santiago miró por la ventana las montañas y valles que se extendían hasta el horizonte. En algún lugar ahí abajo estaba la mujer que podría salvarlo, o la mujer que confirmaría que su última esperanza había sido solo una ilusión. El pueblo de San Bartolomé Quialana era más pequeño de lo que Santiago había imaginado. Las casas de adobe se extendían por las laderas de las montañas, conectadas por senderos de tierra que parecían haber existido desde tiempos ancestrales. El aire era más puro que en Ciudad de México, y el silencio solo se rompía por el canto de los pájaros y el sonido lejano de voces hablando en zapoteco. Carlos había alquilado una camioneta en la ciudad de Oaxaca, y el viaje de 2 horas hasta el pueblo le había dado tiempo a Santiago para prepararse mentalmente. Pero ahora que estaban ahí, se sentía completamente fuera de lugar. ¿Estás seguro de que quiere hacer esto?, le preguntó Carlos mientras estacionaban frente a la plaza principal. Todavía podemos regresar y buscar otras opciones médicas. Santiago observó a los lugareños que los miraban con curiosidad desde las bancas de la plaza. Niños jugaban cerca de una fuente central, y mujeres mayores tejían bajo la sombra de los árboles. Todo parecía moverse a un ritmo completamente diferente al que él estaba acostumbrado. «Tengo que intentarlo», respondió, bajándose de la camioneta. Su plan original era preguntar directamente por María Elena Flores, pero Carlos lo convenció de ser más sutil. Primero necesitaban entender la dinámica del pueblo y ganarse la confianza de los habitantes. Comenzaron por el mercado local, donde Carlos, que hablaba mejor español regional que Santiago, entabló conversaciones casuales con los vendedores. Preguntó por hospedaje, por la historia del pueblo, por las tradiciones locales. Gradualmente, mencionó que estaban buscando a una conocida que había regresado recientemente de Ciudad de México. ¿Una mujer joven?, preguntó doña Esperanza, una vendedora de tejidos que irónicamente llevaba el mismo nombre que la persona que buscaban. Pues sí, la nieta de doña Remedios regresó hace unas semanas, pero esa familia es muy reservada. El corazón de Santiago se aceleró. Era la primera confirmación real de que estaban en el lugar correcto. ¿Doña Remedios?, preguntó Carlos. La curandera del pueblo, explicó la mujer mirando a Santiago con curiosidad. ¿Para qué la buscan? ¿Están enfermos? Carlos y Santiago intercambiaron miradas. Era el momento de ser honestos, al menos parcialmente. Mi amigo tiene un problema de salud que los médicos de la ciudad no han podido resolver, dijo Carlos. Alguien le recomendó buscar ayuda tradicional. La mujer estudió a Santiago con más atención, notando su aspecto demacrado y el temblor sutil en sus manos. La casa de doña Remedios está al final del sendero que sube por la colina, señaló hacia el este, pero no sé si va a querer recibir visitas. Su nieta regresó muy afectada de la ciudad. Siguieron las indicaciones y encontraron una casa de adobe más grande que las demás, rodeada por un jardín lleno de plantas medicinales que Santiago no pudo identificar. El aroma de las hierbas era intenso y familiar, recordándole al té que había cambiado su vida. Antes de que pudieran tocar la puerta, una voz los detuvo. ¿Qué buscan aquí? Se dieron vuelta y vieron a una mujer joven que salía de detrás de la casa, cargando un canasto con plantas. Santiago la reconoció inmediatamente, aunque su apariencia era muy diferente. En lugar del uniforme de camarera, vestía un huipil bordado y su cabello estaba suelto. Pero eran los mismos ojos, la misma presencia que había sentido en la cafetería. «Esperanza», dijo Santiago sin poder ocultar el alivio en su voz. La mujer se tensó visiblemente. «No sé de qué me habla. Mi nombre es María Elena». «Por favor». Santiago se acercó un paso. «Sé que eres tú. Me ayudaste en Ciudad de México, en la cafetería El Rincón de Esperanza. Me preparaste un té que me permitió dormir por primera vez en meses». María Elena negó con la cabeza, pero Santiago pudo ver el reconocimiento en sus ojos. «Creo que me confunde con alguien más. Yo nunca he trabajado en una cafetería». María Elena, una voz anciana pero firme, habló desde la puerta de la casa. «Deja que pasen». Una mujer mayor, claramente la abuela de María Elena, apareció en el umbral. A pesar de sus 80 años, tenía una presencia imponente y ojos que parecían ver a través de las personas. «Abuela, estos señores se están confundiendo», protestó María Elena.
No se están confundiendo, niña. Doña Remedios se acercó a Santiago y lo estudió detenidamente. Este joven está enfermo del alma, lo puedo ver desde aquí. Santiago sintió como si la mujer estuviera leyendo su historia completa solo con mirarlo. Señora, usted viene de muy lejos para buscar sanación, continuó doña Remedios, y mi nieta lo conoce, aunque trate de negarlo. María Elena bajó la mirada, derrotada. Abuela, por favor. ¿Por qué huyó?, preguntó Santiago directamente a María Elena. Yo le dije que regresaría al día siguiente. ¿Por qué desapareció? La tensión en el rostro de María Elena se hizo evidente. Carlos, percibiendo la delicadeza del momento, dio un paso atrás. «Porque no puedo ayudarlo», respondió María Elena finalmente. «No debí haberlo intentado desde el principio». «Pero sí me ayudó», insistió Santiago. «Esa noche dormí mejor que en meses. Algo de lo que hizo funcionó. Fue solo un té relajante, nada más». María Elena evitó su mirada. «Si regresó enfermo, es porque su problema es más serio de lo que pensé». Doña Remedios intervino. «María Elena, este hombre ha viajado muy lejos para encontrarte. Lo menos que puedes hacer es escuchar lo que tiene que decir. Abuela, ya te expliqué por qué dejé esas prácticas». La voz de María Elena se quebró ligeramente. «No puedo arriesgarme a que pase lo mismo otra vez». Santiago no entendía completamente la conversación, pero podía sentir el dolor profundo en la voz de María Elena. «¿Qué pasó?», preguntó suavemente. María Elena lo miró con ojos llenos de dolor. «Mi hermano murió porque no pude curarlo. Tenía síntomas parecidos a los suyos. Intenté todo lo que sabía, todo lo que mi abuela me había enseñado, pero no fue suficiente. Joaquín murió hace 3 años y fue mi culpa». El silencio se extendió entre ellos. Santiago finalmente entendía por qué María Elena había huido después de ayudarlo. «Lo siento mucho», dijo sinceramente. «No sabía. Por eso me fui a Ciudad de México», continuó María Elena. «Quería ser normal, tener un trabajo normal, olvidarme de todo esto. Pero cuando lo vi en la cafetería, tan desesperado, tan enfermo, no pude evitarlo. Le preparé el mismo té que le daba a Joaquín». Doña Remedios se acercó a su nieta y le puso una mano en el hombro. «Niña, el don que tienes no se puede negar así nomás, y la muerte de Joaquín no fue tu culpa». «¿Cómo puede decir eso, abuela? Si hubiera sido mejor curandera, si hubiera sabido más». Joaquín estaba enfermo del alma, igual que este joven. Doña Remedios miró a Santiago. Pero él no quería curarse de verdad. Tenía demasiada tristeza adentro, demasiada rabia. Tú hiciste todo lo que pudiste. Santiago se sintió obligado a intervenir. «Señora María Elena, yo no vengo aquí a presionarla para que me ayude si no quiere hacerlo. Pero sí quiero que sepa que lo que hizo por mí esa noche fue real. No fue mi imaginación, no fue solo un té relajante. Algo cambió en mí, aunque haya sido temporal». María Elena lo estudió por un largo momento. «¿Qué dicen los médicos sobre su enfermedad?». Santiago suspiró. «Que no encuentran nada. Todos los estudios salen normales, pero los síntomas empeoran cada día. Pérdida de coordinación, amnesia temporal, temblores. He visto a los mejores especialistas del país». Doña Remedios asintió como si hubiera confirmado algo que ya sabía. «Su enfermedad no está en su cuerpo, joven, está en su espíritu. Los médicos de la ciudad no pueden ver esas enfermedades porque no creen en ellas». «¿Enfermedad del espíritu?», preguntó Santiago. «Su alma está rechazando la vida que lleva», explicó la anciana. «Su cuerpo está tratando de decirle algo, pero usted no lo está escuchando». Santiago miró a Carlos, quien había estado escuchando todo en silencio. Su amigo se encogió de hombros, sugiriendo que mantuviera la mente abierta. «Si eso es cierto», Santiago se dirigió a María Elena, «¿podría ayudarme? No le pido que me cure, solo que me enseñe lo que necesito saber para curarme yo mismo». María Elena intercambió una larga mirada con su abuela. «Si acepto ayudarlo», dijo finalmente, «tendría que quedarse aquí. El proceso no es rápido y no hay garantías de que funcione. ¿Cuánto tiempo? Meses, tal vez. Y tendría que estar dispuesto a cambiar todo sobre cómo vive su vida». Santiago pensó en su empresa, en las responsabilidades que había dejado en Ciudad de México, en la vida que había construido con tanto esfuerzo. Luego pensó en los episodios que empeoraban cada día,
en la posibilidad de que su condición fuera permanente. Acepto, dijo sin dudar. María Elena asintió lentamente. Entonces mañana empezamos. Al día siguiente, Santiago despertó en la pequeña habitación que doña Remedios le había ofrecido en su casa. El aire fresco de la montaña y el silencio del pueblo eran completamente diferentes a lo que estaba acostumbrado. Por primera vez en años, había dormido sin el ruido constante de la ciudad. Carlos había regresado a Ciudad de México esa misma mañana, prometiendo mantener informada a Mónica sobre la situación de Santiago y manejar cualquier asunto urgente de la empresa desde la distancia. Recuerda que esto es temporal, le había dicho antes de irse. Tu empresa te necesita y no puedes huir de esa responsabilidad para siempre. Pero Santiago había tomado su decisión. Si María Elena podía ayudarlo a entender qué estaba pasando con su cuerpo, valía la pena cualquier sacrificio. María Elena llegó temprano con una canasta llena de plantas frescas. Había algo diferente en su actitud. Ya no trataba de negar quién era, pero tampoco parecía completamente cómoda con la situación. Antes de empezar cualquier tratamiento, le dijo, necesito que entienda algo. Lo que mi abuela y yo hacemos no es magia, es conocimiento que se ha pasado de generación en generación, pero no siempre funciona. Entiendo. No creo que entienda. María Elena se sentó frente a él en el pequeño patio de la casa. Cuando Joaquín se enfermó, todos en el pueblo esperaban que yo lo curara. Era mi hermano menor, y yo llevaba años estudiando con mi abuela. Pero fracasé. Santiago pudo ver el dolor profundo en sus ojos. ¿Qué le pasó exactamente? María Elena tomó aire profundamente antes de responder. Empezó igual que usted. Temblores, pérdida de memoria, episodios donde se desorientaba completamente. Pero Joaquín también tenía otros problemas. ¿Qué tipo de problemas? Tristeza muy profunda. Desde niño, Joaquín nunca pudo adaptarse a la vida del pueblo. Quería estudiar, salir del mundo, conocer las ciudades. Pero nuestra familia es pobre, y no había manera de mandarlo a la universidad. Santiago comenzó a entender la complejidad de la situación. Entonces los síntomas físicos eran parte de algo más grande. Mi abuela decía que Joaquín estaba enfermo porque su espíritu no tenía esperanza. Su cuerpo se estaba apagando porque él ya no quería vivir, aunque no lo admitiera. María Elena se levantó y comenzó a caminar por el patio, como si el movimiento la ayudara a procesar los recuerdos dolorosos. Probé todo: limpias espirituales, tés medicinales, ceremonias de sanación. Por momentos parecía mejorar, igual que usted mejoró esa noche en la cafetería, pero siempre regresaba la enfermedad, cada vez más fuerte. ¿Cuánto tiempo duró? 8 meses. Al final, Joaquín ya no podía caminar solo. Se quedaba días enteros sin hablar, mirando las montañas como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. Santiago sintió un escalofríos. Los síntomas que describía María Elena eran más severos que los suyos, pero la progresión sonaba familiar. ¿Cómo murió? Una noche simplemente se durmió y no despertó. Los médicos del centro de salud dijeron que había sido un paro cardíaco, pero su corazón estaba sano. Mi abuela dice que su espíritu finalmente se rindió. El silencio se extendió entre ellos. Santiago entendía ahora por qué María Elena había huido a Ciudad de México y por qué estaba tan reacia a ayudarlo. Por eso me fui, continuó María Elena. Todos en el pueblo me miraban diferente después de que Joaquín murió. Algunos con lástima, otros con duda. Si no pude salvar a mi propio hermano, ¿cómo podía ayudar a otros? Pero sí me ayudó esa noche en la cafetería. Fue un impulso. Cuando lo vi tan desesperado, me recordó tanto a Joaquín en los primeros días de su enfermedad. Pensé que tal vez podría hacer algo diferente esta vez. Doña Remedios apareció en el patio cargando una bandeja con té humeante. Ya era hora de que le contaras la verdad, le dijo a su nieta. No puedes cargar esa culpa para siempre. Abuela, usted sabe que fue mi responsabilidad. ¿Tu responsabilidad? La anciana puso la bandeja en una mesa pequeña. Niña, tú no eres Dios. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Se dirigió a Santiago. Joven, ¿usted quiere curarse de verdad? La pregunta lo tomó por sorpresa. Por supuesto que sí. ¿Estás seguro?
porque curarse de verdad significa cambiar todo sobre cómo vive. Significa dejar atrás las cosas que lo están enfermando, aunque sean cosas que cree que necesita. Santiago pensó en su empresa, en el estrés constante, en las noches sin dormir, en la presión de mantener el éxito a cualquier costo. No estoy seguro de entender. Doña Remedios se sentó junto a él. Su cuerpo le está gritando que pare, que la vida que lleva lo está matando lentamente. Pero usted no quiere escuchar porque tiene miedo de perder lo que ha construido. Las palabras de la anciana lo golpearon como un martillo. Era exactamente lo que había estado evitando admitir. Mi empresa es todo lo que tengo, dijo Santiago. Es lo que soy. No, joven, es lo que hace, no lo que es. Y su espíritu ya no puede soportar esa confusión. María Elena observaba la conversación con interés creciente. Joaquín también decía eso, murmuró, que sin poder estudiar, sin poder salir del pueblo, él no era nada. Exactamente, confirmó doña Remedios. Los dos están enfermos de lo mismo. Han confundido lo que hacen con lo que son. Y cuando eso pasa, el alma se revela. Santiago sintió una mezcla de miedo y reconocimiento. Era cierto que había construido toda su identidad alrededor de su éxito profesional. Sin la empresa, ¿quién era él realmente? Entonces, ¿qué puedo hacer?, preguntó. Primero tiene que querer curarse más de lo que quiere mantener su vida anterior, respondió doña Remedios. Segundo, tiene que estar dispuesto a descubrir quién es usted realmente, sin todos los títulos y el dinero. María Elena se acercó más. Es un proceso largo y difícil. No es solo tomar tés medicinales. Tiene que estar dispuesto a enfrentar todo lo que lo ha estado enfermando. Santiago miró alrededor del pequeño patio, las montañas en la distancia, la simplicidad de la vida que lo rodeaba. Era tan diferente de su oficina en el piso 40 de un rascacielos en Ciudad de México. ¿Cree que puedo curarme?, le preguntó directamente a María Elena. Ella consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que usted tiene algo que Joaquín no tenía. ¿Qué? Experiencia del mundo. Joaquín se enfermó porque no podía tener la vida que quería. Usted se enfermó porque sí tuvo la vida que creía que quería y descubrió que lo estaba matando. Esa diferencia podría ser importante. Doña Remedios asintió con aprobación. Además, usted vino aquí por voluntad propia. Joaquín nunca quiso aceptar que necesitaba ayuda espiritual. Siempre esperaba que fuera solo una enfermedad física que se pudiera curar con medicina. Santiago sintió una pequeña llama de esperanza. ¿Entonces van a ayudarme? María Elena intercambió una mirada con su abuela, y Santiago pudo ver algo que no había visto antes: determinación. Sí, dijo finalmente, pero tiene que prometerme algo. Lo que sea. Si en algún momento del proceso decide que quiere regresar a su vida anterior, me lo dice inmediatamente. No voy a pasar por lo que pasé con Joaquín otra vez, viendo a alguien enfermarse más porque no quiere hacer los cambios necesarios. Se lo prometo. Y otra cosa, añadió doña Remedios, nada de teléfonos, nada de computadoras, nada de noticias de su empresa durante las primeras 2 semanas. Su mente necesita descansar completamente de esa vida. Santiago sintió un momento de pánico. 2 semanas sin saber qué pasaba con su empresa parecía imposible. ¿Es absolutamente necesario? Ve, María Elena le señaló a su abuela. Ya está resistiendo, y ni siquiera hemos empezado. Santiago se dio cuenta de que tenía razón. Su primer instinto había sido proteger su conexión con el trabajo, incluso cuando eso era exactamente lo que podría estar enfermándolo. Está bien, dijo, y esta vez lo decía en serio. 2 semanas sin contacto con la empresa. María Elena sonrió por primera vez, desde que había llegado al pueblo. Entonces mañana empezamos con la primera limpia. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en la habitación simple de la casa de doña Remedios, Santiago reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Por primera vez en meses, sentía que había una posibilidad real de curación, pero también se daba cuenta de que el proceso iba a requerir más de él de lo que había imaginado. No se trataba solo de tomar medicina tradicional, se trataba de cuestionar todo sobre quién creía que era. Mientras se quedaba dormido, Santiago se preguntó si tendría el valor de llegar hasta el final. Las primeras 2 semanas del tratamiento
fueron las más difíciles de la vida de Santiago. María Elena y doña Remedios le habían diseñado un régimen que incluía ceremonias de limpia espiritual al amanecer, tés medicinales 3 veces al día y largas caminatas por las montañas para reconectar su espíritu con la naturaleza. Lo más difícil no era lo físico, sino la completa desconexión de su mundo anterior. Sin su teléfono, sin noticias de la empresa, Santiago se sentía como si hubiera desaparecido del mundo. Los primeros días no podía dormir, preguntándose qué estaría pasando con los proyectos pendientes, con las reuniones importantes, con las decisiones que solo él podía tomar. Su cuerpo está pasando por una desintoxicación, le explicó María Elena durante la primera limpia, mientras quemaba copal y hierbas alrededor de él. No solo de las toxinas físicas, sino de la adicción al estrés y al control. No entiendo cómo el estrés puede causar síntomas tan severos, protestó Santiago, mientras ella pasaba ramas de ruda por todo su cuerpo. El estrés crónico desequilibra todo el sistema nervioso. Doña Remedios observaba la ceremonia desde una esquina. Cuando una persona vive en estado de alerta constante por años, el cuerpo eventualmente se revela. Para la tercera semana, Santiago comenzó a notar cambios sutiles. Los temblores en sus manos habían disminuido considerablemente y los episodios de pérdida de memoria eran menos frecuentes. Pero más importante aún, había comenzado a dormir profundamente todas las noches. María Elena también estaba cambiando. Al principio había mantenido una distancia profesional, pero gradualmente, Santiago notó que ella parecía redescubrir su pasión por la medicina tradicional a través de ayudarlo. ¿Cómo aprendió todo esto?, le preguntó Santiago una mañana, mientras ella preparaba una mezcla compleja de hierbas. Mi abuela comenzó a enseñarme cuando tenía 8 años. María Elena sonrió al recordar. Al principio pensé que era aburrido. Quería jugar con las otras niñas, no memorizar nombres de plantas. ¿Qué la hizo cambiar de opinión? Cuando tenía 12 años, mi mamá se enfermó gravemente. Los médicos del centro de salud no sabían qué hacer. Mi abuela la curó con plantas que crecían aquí mismo en nuestro jardín. Santiago observó el jardín medicinal que rodeaba la casa. Había docenas de plantas que él no podía identificar, cada una cuidadosamente cultivada y mantenida. ¿Su mamá todavía vive? La expresión de María Elena se entristeció. No. Murió hace 5 años en un accidente de camión cuando iba a vender tejidos a la ciudad, pero vivió 8 años más gracias a lo que mi abuela hizo por ella. Santiago comenzó a entender mejor la profundidad del conocimiento que rodeaba a esta familia. No era solo medicina, era una conexión generacional con la tierra y con formas de sanación que existían mucho antes de los hospitales modernos. Por eso Joaquín no quería quedarse en el pueblo, porque veía todo esto como primitivo. María Elena dejó de moler las hierbas y lo miró directamente. Joaquín veía todo esto como una prisión. Decía que éramos ignorantes por creer en supersticiones, cuando podríamos estar estudiando medicina moderna, haciendo algo importante con nuestras vidas. ¿Y usted qué pensaba? Durante mucho tiempo, pensé que tal vez tenía razón. Por eso, cuando él murió, fue tan fácil convencerme de que todo había sido inútil. Me fui a Ciudad de México pensando que iba a encontrar una vida mejor, más moderna. ¿Y la encontró? María Elena rió con amargura. Trabajé en 3 cafeterías diferentes en 2 años. Vivía en un cuarto pequeño que compartía con otras 2 chicas. Ganaba apenas para sobrevivir, y todos los días me sentía más vacía. Santiago sintió una conexión profunda con esa sensación de vacío. Yo construí una empresa exitosa. Tengo un departamento lujoso en la mejor zona de la ciudad. Puedo comprar lo que quiera, confesó. Pero hace años que no me siento realmente feliz. ¿Por qué siguió entonces? Porque no sabía cómo parar. Cada éxito me obligaba a conseguir el siguiente. Cada meta alcanzada se convertía inmediatamente en insuficiente. María Elena asintió con comprensión. Mi abuela dice que esa es la enfermedad más común del mundo moderno. La gente confunde el movimiento con el progreso, la actividad con el propósito. Durante la 4ª semana, Santiago tuvo una recaída. Después de 3 días sin síntomas significativos, despertó una mañana con el peor episodio de desorientación que había tenido desde su llegada al pueblo.
Se perdió durante 2 horas caminando por senderos que ya conocía, y cuando María Elena lo encontró, no recordaba dónde estaba o por qué había ido ahí. «Es normal», le aseguró doña Remedios esa tarde. «La sanación no es una línea recta. A veces, el espíritu necesita regresar a la enfermedad para recordar por qué quiere curarse». Pero el episodio había asustado a Santiago. Por primera vez en semanas, comenzó a cuestionar si había tomado la decisión correcta al quedarse en el pueblo. «Tal vez debería regresar a Ciudad de México», le confesó a María Elena esa noche. «Ver a más especialistas, probar tratamientos más modernos». La reacción de María Elena lo sorprendió. En lugar de tratar de convencerlo de quedarse, se puso seria. «Si eso es lo que realmente quiere, puede irse mañana mismo. No va a tratar de convencerme de que me quede. No, porque si se va ahora, va a confirmar lo que siempre he temido, que no soy lo suficientemente buena para curar a la gente que necesita ayuda». Santiago se dio cuenta de que su duda no solo lo afectaba a él, sino que también estaba lastimando a María Elena. «No es que dude de usted», se apresuró a explicar. «Es que tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «Miedo de que esto funcione», admitió Santiago, «porque si funciona significa que voy a tener que cambiar todo sobre mi vida. Y no sé quién voy a ser sin mi empresa, sin mi éxito, sin todo lo que he construido». María Elena se sentó junto a él en el pequeño banco del patio. «¿Sabe qué es lo que más me dolió de la muerte de Joaquín?». Santiago negó con la cabeza. «Que al final, él eligió morir antes que cambiar. Prefirió aferrarse a su tristeza y a su resentimiento que aceptar que podía ser feliz con una vida diferente a la que había imaginado». Las palabras golpearon a Santiago con fuerza. «¿Cree que yo estoy haciendo lo mismo? Creo que usted tiene la oportunidad de elegir algo diferente, pero solo si está dispuesto a confiar en el proceso, incluso cuando sea difícil». Esa noche, Santiago tomó una decisión definitiva. Se quedaría en el pueblo el tiempo que fuera necesario, sin importar cuántos episodios más tuviera o cuánto miedo sintiera sobre el futuro. Al día siguiente se despertó sintiéndose mejor que en semanas. Los síntomas habían desaparecido casi completamente, y por primera vez desde el inicio de su enfermedad, Santiago se sintió verdaderamente en paz. «El proceso funciona cuando dejamos de pelear contra él», le explicó doña Remedios durante el desayuno. «Su cuerpo finalmente confía en que usted realmente quiere curarse». Durante las siguientes 2 semanas, Santiago experimentó la transformación más profunda de su vida. No solo físicamente, aunque los síntomas prácticamente habían desaparecido, sino espiritualmente. Comenzó a ver el mundo de manera completamente diferente. Las caminatas por las montañas, que al principio le habían parecido una pérdida de tiempo, se convirtieron en los momentos más valiosos de su día. La simplicidad de la vida en el pueblo, que había encontrado aburrida, ahora le parecía profundamente satisfactoria. Y más importante aún, su relación con María Elena había evolucionado de paciente curandera a algo mucho más profundo. Habían pasado horas hablando sobre sus vidas, sus miedos, sus sueños. Santiago se había enamorado no solo de la mujer que lo estaba curando, sino de la sabiduría y la fuerza que ella representaba. «¿Qué va a hacer cuando se cure completamente?», le preguntó María Elena una tarde mientras recogían hierbas en las montañas. Santiago había estado evitando esa pregunta durante semanas. «No lo sé. La idea de regresar a mi vida anterior me da náuseas, pero tampoco sé cómo construir una vida diferente». ¿Ha pensado en quedarse en el pueblo? La sugerencia lo tomó por sorpresa, pero se dio cuenta de que había estado considerando esa posibilidad subconscientemente. ¿Haciendo qué? «No sé nada sobre agricultura, artesanías o cualquier cosa útil para la vida aquí». María Elena sonrió. «Pero sabe sobre tecnología, sobre negocios, sobre el mundo moderno. Tal vez hay una manera de combinar esos conocimientos con lo que ha aprendido aquí». Esa noche, Santiago se quedó despierto imaginando posibilidades. Por primera vez en años, se sentía emocionado sobre el futuro, en lugar de ansioso por mantener el presente. Pero al día siguiente, recibió noticias que cambiarían todo. Carlos llegó al pueblo sin previo aviso, con el rostro tenso y una carpeta gruesa bajo el brazo.
Santiago estaba ayudando a María Elena a secar hierbas en el patio cuando vio la camioneta subir por el sendero polvoriento. «¿Qué haces aquí?», preguntó Santiago, sorprendido pero alegre de ver a su amigo. «Pensé que nos veríamos hasta que regresara a la ciudad». Carlos no devolvió la sonrisa. «Santiago, necesitamos hablar en privado». María Elena percibió la tensión inmediatamente. «Voy a revisar las plantas del jardín trasero», dijo, alejándose discretamente. Carlos esperó hasta que estuvieron solos para abrir la carpeta. «Tu empresa está siendo vendida», dijo sin rodeos. «Mónica cerró el trato ayer con Tecnoglobal. Oficialmente es una fusión, pero en realidad es una adquisición completa». Santiago sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Cómo es posible? Mónica no tiene autoridad para hacer eso sin mi aprobación». «Sí la tiene». Carlos evitó su mirada. «Santiago, la junta directiva te declaró temporalmente incapacitado para tomar decisiones corporativas debido a tu condición médica». «¿Qué? ¿Con base en qué?». Carlos tomó aire profundamente. «Con base en el reporte médico que yo les proporcioné». El mundo de Santiago se detuvo completamente. «¿Tú qué?». «Tengo que contarte toda la verdad». Carlos se veía genuinamente angustiado. «Tecnoglobal me contactó hace 3 meses. Sabían sobre tu enfermedad porque algunos de tus empleados habían comentado sobre tus episodios. Me ofrecieron dinero por información sobre tu condición médica y tu estabilidad mental». Santiago no podía procesar lo que estaba escuchando. «¿Me estás diciendo que has estado espiándome para mis competidores?». Al principio solo iba a rechazar la oferta, pero luego... «Santiago, tú estabas empeorando cada día. No dormías, no comías bien, tenías esos episodios terribles. Pensé que tal vez, si la empresa se vendía, estarías obligado a tomar un descanso real y enfocarte en tu salud». Santiago se levantó bruscamente, caminando hacia el borde del patio. «No puedo creer esto. Mi mejor amigo, la persona en la que más confiaba... Sé que suena terrible, pero pensé que estaba ayudándote». Carlos se acercó. «La empresa te estaba matando, Santiago. Literalmente. Esa no era tu decisión». Santiago se volteó hacia él, con una ira que no había sentido en semanas. «Era mi vida, mi empresa, mi elección». «¿Tu elección?». «Santiago, tú ni siquiera podías tomar decisiones coherentes. Mónica me contó sobre las reuniones donde te perdías a mitad de las presentaciones, sobre los contratos que firmaste sin recordar haberlos leído». La ira de Santiago comenzó a mezclarse con algo más complejo. Sabía que Carlos tenía razón sobre su estado mental de los últimos meses, pero la traición dolía profundamente. «¿Cuánto te pagaron?». «Eso no importa». «Claro que importa. ¿Cuánto valía mi confianza?». Carlos bajó la cabeza. $200,000. Santiago se sintió físicamente enfermo. 20 años de amistad por $200,000. «No fue por el dinero, Santiago. Mi hija necesita cirugía y mi seguro no la cubre completamente. Pero sobre todo pensé que estabas salvándote de ti mismo». Santiago se alejó más, necesitando espacio para procesar la información. María Elena apareció desde el jardín trasero, claramente habiendo escuchado parte de la conversación. «¿Está bien?», le preguntó con preocupación. Mi empresa ya no existe», dijo Santiago sintiéndose completamente perdido. «Y mi mejor amigo me traicionó para que eso pasara». Doña Remedios salió de la casa, evaluando rápidamente la situación. «Niña, prepara el té de tila», le dijo a María Elena. «Y tú», se dirigió a Carlos, «vas a explicar exactamente qué pasó, sin mentiras». Durante la siguiente hora, Carlos detalló toda la historia. Tecnoglobal había estado monitoreando la empresa de Santiago durante meses, esperando una oportunidad para adquirirla. Cuando se enteraron de su condición médica, vieron la oportunidad perfecta. El plan era esperar hasta que estuvieras completamente incapacitado y luego comprar la empresa a precio de liquidación, explicó Carlos. Cuando me contactaron, pensé que si yo les proporcionaba información médica que demostrara que estabas mejorando, podrían perder el interés. Pero no fue así. No. Usaron mi información para acelerar el proceso. Convencieron a la Junta de que tu condición era permanente y que la empresa necesitaba liderazgo estable inmediatamente.
Santiago se quedó callado durante varios minutos, procesando todo. Sorprendentemente, la ira inicial estaba siendo reemplazada por algo inesperado, alivio. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?, dijo finalmente. Que no me siento tan devastado como debería. Carlos lo miró con confusión. ¿Qué quieres decir? Hace 2 meses perder mi empresa habría sido peor que morir. Era toda mi identidad, todo lo que creía que importaba. Pero ahora, Santiago miró hacia las montañas. Ahora me doy cuenta de que esa empresa me estaba matando lentamente. María Elena se acercó y se sentó junto a él. ¿Qué va a hacer ahora? Santiago la miró, y por primera vez desde que Carlos había llegado, sonrió. Voy a hacer algo que nunca pensé que haría. Voy a agradecerte, Carlos. ¿Qué? Me diste exactamente lo que necesitaba. Una oportunidad de empezar completamente de nuevo, sin la presión de mantener algo que ya no me servía. Carlos se veía completamente confundido. ¿No estás furioso conmigo? Oh, sí estoy furioso. Probablemente no voy a poder confiar en ti nunca más. Pero también me doy cuenta de que tu traición fue el empujón que necesitaba para tomar la decisión que no tenía el valor de tomar por mi cuenta. Doña Remedios asintió con aprobación. A veces el universo tiene formas extrañas de darnos lo que necesitamos. Santiago se volteó hacia María Elena. Hace unos días me preguntaste qué iba a hacer cuando me curara. Ahora ya tengo la respuesta. ¿Cuál? Quiero quedarme aquí. Quiero trabajar contigo para crear algo nuevo. Un centro donde podamos combinar tu conocimiento tradicional con lo que yo sé sobre tecnología y negocios modernos. Los ojos de María Elena se iluminaron. ¿Está hablando en serio? Completamente en serio. Tengo ahorros suficientes para vivir cómodamente por años, y ahora tengo algo que nunca había tenido, un propósito real. Carlos se veía aliviado, pero todavía culpable. Santiago, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿hay alguna manera de que podamos reparar nuestra amistad? Santiago lo consideró cuidadosamente. Tal vez, pero va a tomar tiempo, y va a requerir que demuestres que realmente has cambiado. Lo que sea. Puedes empezar ayudándome a documentar todo lo que estoy aprendiendo aquí. Usa tus habilidades de investigación para crear un registro completo de las prácticas de medicina tradicional de Doña Remedios. Sin pago, como una forma de compensar el daño que causaste. Carlos asintió inmediatamente. Por supuesto. Esa noche, después de que Carlos se había ido a hospedar en el pueblo, Santiago y María Elena caminaron por las montañas bajo la luz de la luna llena. ¿Realmente quiere quedarse aquí?, le preguntó María Elena. Su vida anterior era muy diferente. El dinero, la comodidad, el reconocimiento. ¿Sabes lo que he aprendido en estos meses? Santiago tomó su mano. Que todo eso era una droga. Me hacía sentir importante temporalmente, pero siempre necesitaba más para mantener la sensación. ¿Y qué va a hacer aquí? No podemos vivir solo de plantas medicinales. Santiago sonrió. He estado pensando en eso. ¿Qué tal si creamos un centro de sanación integral? Un lugar donde la gente pueda venir a aprender sobre medicina tradicional, pero también donde documentemos y preservemos este conocimiento usando tecnología moderna. María Elena se detuvo caminando. ¿Como una escuela? Más que eso. Un lugar de investigación, de sanación, de enseñanza. Podríamos ayudar a otras personas como yo que están enfermas de la vida moderna, y al mismo tiempo podríamos asegurar que la sabiduría de tu abuela no se pierda. ¿Y cómo vamos a financiar algo así? Con el dinero de la venta de mi empresa. Mónica me debe una parte de las ganancias, y aunque no voy a pelear la venta, sí voy a asegurarme de recibir lo que me corresponde legalmente. María Elena lo miró con una mezcla de admiración e incredulidad. ¿Haría todo eso por mí? No solo por ti. Santiago se acercó más. Por nosotros. Porque creo que juntos podemos crear algo realmente importante. ¿Y por qué? Porque me he enamorado de ti, María Elena. Ella se quedó callada por un momento, y Santiago sintió pánico de haber ido demasiado rápido. ¿Está seguro?, preguntó finalmente. Porque yo también me he enamorado de usted. Pero no quiero que sea solo porque lo ayudé cuando estaba enfermo. Te amo por quien eres. Santiago la tomó de ambas manos. Por tu sabiduría, tu fuerza, tu compasión,
por la manera en que ves el mundo y por todo lo que me has enseñado sobre lo que realmente importa en la vida. Bajo la luz de la luna llena, en las montañas de Oaxaca, Santiago se arrodilló y le pidió a María Elena que se casara con él. «No tengo un anillo elegante», dijo, «pero te prometo una vida llena de propósito, de amor verdadero y de la oportunidad de cambiar el mundo juntos». María Elena dijo que sí con lágrimas en los ojos, y por primera vez en su vida, Santiago se sintió completamente curado. 3 años después, Santiago despertó con el sonido de las voces hablando en español y zapoteco que llegaban desde el patio principal del Centro de Sanación Integral Joaquín. Se había acostumbrado a estos sonidos matutinos, pacientes llegando para sus tratamientos, estudiantes discutiendo las propiedades de las plantas medicinales, y María Elena dirigiendo las ceremonias de limpia del amanecer. Se vistió con la ropa sencilla que ahora prefería, y salió de la habitación que compartía con su esposa en la casa principal del centro. Era un edificio hermoso que habían construido con adobe tradicional, pero equipado con tecnología moderna, paneles solares, sistemas de purificación de agua, y una biblioteca digital que ya contenía más de 1000 horas de video documentando las prácticas de medicina tradicional zapoteca. «Buenos días, jefe», le dijo Carmen, una joven estudiante de medicina que había llegado desde Ciudad de México para estudiar en el centro durante 6 meses. «La señora María Elena está con doña Remedios revisando las plantas nuevas que llegaron ayer». Santiago sonrió. A los 39 años, se veía completamente diferente del hombre que había llegado al pueblo 3 años atrás. Había subido de peso de manera saludable, su piel tenía el color dorado de alguien que pasaba tiempo al aire libre, y sus ojos mostraban una paz que nunca había tenido durante sus años de empresario. Más importante aún, no había tenido un solo episodio de su antigua enfermedad desde hace 2 años y medio. Encontró a María Elena en el invernadero nuevo, enseñándole a un grupo de estudiantes internacionales sobre las propiedades curativas de la hierba santa. «El conocimiento tradicional no es superstición», les decía en inglés, un idioma que había perfeccionado desde que el centro había comenzado a recibir visitantes de todo el mundo. «Es ciencia empírica, desarrollada durante siglos de observación cuidadosa». Santiago se quedó un momento observándola. A los 32 años, María Elena había florecido completamente en su papel como curandera y educadora. Ya no quedaba rastro de la mujer temerosa que había huido a Ciudad de México. Se había convertido en una autoridad respetada en medicina tradicional, consultada por universidades y organizaciones de salud internacionales. «¿Cómo van las cosas?», le preguntó cuando terminó con los estudiantes. «Muy bien. Hoy llegan 5 pacientes nuevos, incluyendo una ejecutiva de una empresa farmacéutica que tiene síntomas muy parecidos a los que usted tenía». Santiago asintió. En los últimos 3 años, habían visto un patrón claro. Cada vez más personas del mundo corporativo llegaban con enfermedades del alma que la medicina moderna no podía curar. El centro se había ganado una reputación internacional como un lugar donde la medicina tradicional y la tecnología moderna trabajaban juntas para sanar no solo los cuerpos, sino los espíritus. «¿Y cómo está doña Remedios?» «Muy emocionada». Carlos terminó de editar el último video de sus entrevistas. «Ya tenemos documentadas más de 200 recetas medicinales y 50 ceremonias de sanación completas». Santiago sonrió pensando en Carlos. Su antigua amistad nunca se había recuperado completamente, pero habían desarrollado una relación de trabajo productiva. Carlos se había mudado al pueblo permanentemente y se había convertido en el documentalista oficial del centro. Su trabajo era meticuloso e invaluable, y Santiago sabía que la culpa por su traición inicial lo motivaba a dar lo mejor de sí. «Tengo noticias», le dijo María Elena con una sonrisa misteriosa. «¿Qué tipo de noticias?» «La Universidad Nacional quiere ofrecernos un convenio oficial. Van a reconocer nuestros programas de estudio como parte de su currículum de medicina alternativa». Santiago la abrazó emocionado. Era algo por lo que habían trabajado durante 2 años. El reconocimiento académico oficial que daría legitimidad completa a su trabajo. «¿Y la otra noticia?», preguntó notando que ella todavía sonreía como si tuviera un secreto. María Elena tomó sus manos.
Estoy embarazada. Santiago sintió como si el mundo se iluminara completamente. Habían estado tratando de tener un bebé durante el último año, y ambos habían comenzado a preocuparse. ¿Estás segura? Doña Remedios lo confirmó ayer, dice que va a ser niña. Santiago la levantó y la giró, riendo con una alegría pura que nunca había experimentado en su vida anterior. ¿Una niña? ¿Cómo puede saberlo tan pronto? Tiene sus métodos, María Elena rió, y dice que va a ser una curandera muy poderosa. Esa tarde celebraron la noticia con toda la comunidad del centro. Doña Remedios, ahora de 83 años, pero todavía vital y activa, bendijo el embarazo con una ceremonia especial. Carlos documentó todo para el archivo histórico del centro. Los estudiantes y pacientes se unieron a la celebración con una comida tradicional preparada en el comal comunitario. Mientras observaba a toda esta gente reunida en el patio del centro, Santiago reflexionó sobre el camino extraordinario que lo había llevado hasta ese momento. 3 años atrás, había sido un hombre enfermo y desesperado, buscando una cura para síntomas que ningún médico podía explicar. Ahora era un hombre completamente curado, no solo físicamente sino espiritualmente, rodeado de una familia elegida y un propósito que llenaba cada día de significado. Su empresa de tecnología había sido vendida por 4 veces más dinero del que había imaginado. Mónica le había enviado su parte de las ganancias, junto con una carta disculpándose por haber actuado sin su consentimiento, aunque admitía que creía haber hecho lo correcto, dada su condición en ese momento. Santiago había usado una parte pequeña de ese dinero para construir y mantener el centro, y había invertido el resto en un fondo que garantizaba el futuro económico del proyecto para las próximas décadas. Pero más importante que el dinero era lo que había ganado: una vida de verdadero propósito, un amor profundo y auténtico, y la satisfacción de saber que su trabajo estaba ayudando a preservar conocimientos ancestrales invaluables mientras sanaba a personas que sufrían los mismos males que él había experimentado. Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, Santiago y María Elena caminaron hasta su lugar favorito en las montañas, el mismo sitio donde él le había propuesto matrimonio 2 años atrás. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó María Elena, de haber dejado atrás toda tu vida anterior. Santiago la miró bajo la luz de las estrellas. Esta mujer extraordinaria, que no solo lo había salvado físicamente, sino que le había enseñado lo que significaba vivir realmente. Jamás, respondió sin dudar. La vida que tenía antes no era vida, era solo existencia. Esto, lo que tenemos ahora, esto es vida real. María Elena se recostó contra su pecho, y Santiago puso su mano sobre su vientre donde crecía su hija. ¿Cómo vamos a llamarla? He estado pensando en Esperanza, dijo María Elena, como la identidad que usé en la cafetería, donde todo comenzó. Santiago sonrió en la oscuridad. Esperanza Mendoza Flores. Me gusta. Va a crecer sabiendo tanto sobre el mundo moderno como sobre las tradiciones ancestrales. Va a tener lo mejor de ambos mundos. Mientras se quedaban ahí bajo las estrellas, escuchando los sonidos nocturnos de las montañas de Oaxaca, Santiago sintió una gratitud profunda por el camino extraño y doloroso que lo había llevado hasta ese momento. Perfecto. Su enfermedad había sido la mejor cosa que le había pasado en la vida, porque lo había forzado a descubrir quién era realmente cuando se quitaban todos los títulos, el dinero y el estatus. Y lo que había encontrado era mucho más valioso que todo lo que había perdido. En la distancia, el Centro de Sanación Integral Joaquín dormía tranquilo, lleno de personas que habían venido buscando curación y habían encontrado mucho más. Y en unos meses, una nueva generación comenzaría a crecer en ese lugar mágico donde la sabiduría antigua y la esperanza moderna se encontraban para crear algo completamente nuevo. Santiago cerró los ojos y sintió la paz completa de un hombre que finalmente había encontrado su lugar en el mundo.